Buenos días, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al Seminario Latinoamericano sobre VIH, COVID-19 y poblaciones clave de la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave en nuestra intervención C19RM. Es un honor que estén acá acompañándonos y para darles la bienvenida tenemos algunas palabras muy especiales de Richard Stern de la Coalición Latinoamericana por el Acceso a la Vacunación. Soy el primero, entonces. No sabía realmente. Bueno, muchas gracias a Alep y Ronald Céspedes por haberme invitado a participar en la selección de los ponentes. Ronald se pone de pie. Ok. Y a Ivos y Ana Victoria y las otras de Ivos por invitarme estar aquí en esta inauguración. Y hay tantas caras que no he visto durante años y otras que he visto solamente por Zoom, que es lo más común. Y pido disculpas que no puedo ir saludando a todos y por la situación de la pandemia y todo y factores de riesgo. Un gran reconocimiento por parte mío a la persona que me ha guiado durante el proceso de chat, WhatsApp de acceso a vacunas que algunos conocen y otros no. Luz Marina Umbasia de Public Citizen. Creo que conmigo Luz ha necesitado mucha paciencia. Póngase de pie, Luz. Sí. Y bueno, hay tantas personas aquí que no puedo mencionar todos, personas que conozco, pero para la primera vez estoy viendo a Marlene Castillo de Perú, la primera vez en años de Francisco Rossi de Colombia y también para volver a ver dos compañeros muy queridos, Lidicy López y Javier Ortade, pero creo que Javier nos va a unirse desde Argentina por Zoom. Aunque a veces Javier y Lidicy hemos tenido nuestros debates, pero estos debates siempre son enriquecedores. Y aquí está Guillermo Murillo, por favor, se pone de pie. Activista en derechos humanos para VIH desde los 90s. Y yo y Guillermo hemos colaborado durante ya casi 30 años y justo hace 2 semanas colaboramos en un recurso de amparo puesto en la Corte Suprema aquí para recibir la droga Paxlovid, que es muy urgente para rebajar la mortalidad por COVID en la región. Y con tan buen elenco de ponentes, recordar a todos y todas que aún falta mucho en los temas que nos afectan en la región. Y como siempre dice Luz Marina, nadie está salvo hasta que todos estamos salvos. Es decir, por ejemplo, es solo un ejemplo, que solamente 40% de las personas en Guatemala están vacunados y también va a afectar no solamente a personas con VIH, sino también adultos mayores, poblaciones indígenas, gente que vive en pobreza aguda en barrios marginalizados, entre muchos otros. Entonces, no solamente acceso a la vacuna para personas con VIH, pero las vulnerables vienen de todos tipos de contextos. Entonces, en mi definición, todos somos poblaciones claves en el contexto de la pandemia. Y para ir terminando, hago un reto a las redes, subreceptores y ONGs para responder en esta conferencia a lo siguiente. 1. ¿Por qué sigue falleciendo
unos 30,000 personas por VIH avanzado o SIDA cada año en América Latina y probablemente es un subregistro. ¿Por qué aún hay grupos de personas de varios países sin vacunas en América Latina? ¿Por qué en esta región no hay los tratamientos para COVID grave, incluyendo el Paxlovid? Mientras que 100,000 personas por semana reciben Paxlovid en los Estados Unidos, no hay una sola persona en América Latina que pueda recibir Paxlovid. ¿Y por qué no hay disponibilidad de la PrEP como para prevención de VIH para 80% o más de la población que lo necesita? El PrEP ayuda a eliminar el VIH antes de 2030. Siempre hablamos de 2030, pero con acceso universal al PrEP, el VIH va bajando y bajando y bajando. No tenemos que esperar a 2030. Porque ya existe la inyección de antirretrovirales de una sola vez por mes en muchos países, pero aún en América Latina no hay una sola persona quien lo reciba. Complicado las respuestas de estas preguntas. Hay una decena o cientos de temas más. Yo reconozco los esfuerzos de ONUCIDA acerca de los temas de acceso a la vacuna y eliminación de los patentes que han sido muy importantes. Pero a la vez creo que ONUCIDA debería estar mucho más proactivo a nivel de los países en temas como mortalidad por SIDA, acceso a PrEP y otros. Y finalmente, para terminar, tal vez la cosa más importante es que las verdaderas prioridades de sociedad civil no sean determinados por financiamiento y o renglones de presupuestos, sino por las necesidades de las poblaciones que existen. Y con esto voy a terminar y voy a pedir disculpas otra vez por no saludar a toda la gente que conozco y probablemente no voy a quedarme todo el día porque mi propio estado de salud no es mucho menos que ideal. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación tenemos la presentación de Ana Victoria Moreira, la oficial de proyecto de esta intervención, que ha hecho todo esto posible. Entonces, un aplauso para ella también. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Para mí, como oficial de C19RM, es un gusto poder recibirles acá en Costa Rica. Bienvenidos a todos. Especialmente un agradecimiento a Ronald por todo el apoyo que nos ha brindado en la gestión de este seminario. Igualmente a don Richard con su participación en la selección de las ponencias. Al señor Javier de ONUCIDA, es un gusto recibirle acá en nuestro país y en especial en este evento. Es un gusto para nosotros acá en IVOS poder recibirles y tener este evento tan importante en el marco del proyecto ALEP y Poblaciones Clave. Deseo de todo corazón que podamos compartir mucho en estos espacios, aprender y poder compartir todas las experiencias que hemos tenido durante esta pandemia, que no ha sido un proceso fácil, pero acabamos saliendo adelante. Un agradecimiento a todas las personas oficiales de C19RM que nos han estado apoyando con la logística y a mi compañera Daniela también por el tema de comunicación. Cualquier consulta que tengan, vamos a estar aquí para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y a continuación tenemos a Laura Sánchez Calvo, que es la gerencia del proyecto. Muchas gracias. Adelante.
Gracias, buenos días. Un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Tal como decía Ana Victoria, pues desde IVOS, que tenemos nuestras oficinas acá y que la mayoría del personal del receptor principal de ALEP estamos ubicadas acá, pues es un gusto recibirles en nuestra casa, en Costa Rica. Así que una cordial bienvenida y esperamos que se puedan sentir a gusto en estos días. Estamos sobre todo pues muy complacidas y complacidos y complacides de que podamos tener este espacio de discusión. Como ustedes bien saben, el proyecto ALEP mismo ha sufrido la pandemia en carne propia, digo yo, porque realmente de sus 3 años de ejecución, la mayoría se han ejecutado en el contexto de la pandemia, y por lo tanto no es un asunto solo de forma o que nos haya implicado o retado a encontrar formas virtuales de reunirnos, etcétera, sino que sin duda la pandemia por COVID-19 es un asunto de fondo que nos ha puesto a reflexionar sobre lo que esto implica en la realidad de las personas con VIH y de las poblaciones clave en muchos aspectos de la vida, entre ellos, pues, por supuesto, el acceso a los servicios de salud. Así que durante estos 2 días vamos a tener la oportunidad de escuchar a una diversidad de personas ponentes que nos van a estar incitando a la reflexión y a la discusión sobre distintos temas. Estamos aquí personas de distintos ámbitos de sociedad civil, pero también algunas personas de instituciones, personas de distintos países de la región, así que creo que esa diversidad también nos invita a discutir y reflexionar precisamente desde las diferentes realidades. Así que de parte de IVOS, un placer tenerles aquí y estamos también para servirles. Agradezco también al equipo de IVOS que ha estado a cargo tanto de la parte técnica como Ana Victoria, Daniela, como de la parte logística. Ustedes han tenido contacto con Sergio, con Adriana para los arreglos logísticos, así que también durante estos días lo que necesiten estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, quiero darle el paso al señor Javier Arellano, en representación de ONUCIDA América Latina. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Javier Arellano, en nombre de la Oficina Regional de ONUCIDA y sobre todo a nombre de nuestra directora regional, Luisa Cabal, agradecemos muchísimo la invitación por acompañarles este evento esta mañana. Al igual que Richard, no tenía el gusto de conocerle personalmente, un gusto conocerle, pero me da muchísimo gusto saludar a muchas personas que conozco, no diré desde hace muchos años, pero desde hace algún tiempo. Me da muchísimo gusto que no sea a través de una pantalla de Zoom o de Teams que nos estamos reencontrando nuevamente. No voy a abusar mucho de la palabra, más tarde tengo una presentación, simplemente agradecer, por supuesto, a Ronald, a IVOS, a todas las personas oficiales de la propuesta CR19, gracias Ana Victoria por todas sus atenciones y muchísimas gracias por estar aquí. Continuaremos el debate y pura vida. Gracias. Muchas gracias. Y por último, el ya muy mencionado, estimado Ronald Céspedes, quien es el coordinador del comité directivo y nos dará unas palabras inaugurales para esta sesión de ponencias. Tengan buenos días y bienvenida del consorcio Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave, la cual está integrada por la Red Centroamericana de Personas con VIH, Red CAMAS, la Red Latinoamericana de Personas con VIH, Red LAMAS, la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento en América Latina y el Caribe, ITPC-LATCA, la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, ICW Latina, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, MLCM+, la Red Latinoamericana y del Caribe de Jóvenes Positivos, J+LAC, la Red Latinoamericana y del Caribe Gay Latino, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas y Usuarias Consumidoras de Drogas, LAMPUT,
y la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, PLAPERTS. Saludos cordiales y fraternos a las personas ponentes en este seminario, a quienes son oficiales COVID-19 y personas coordinadoras de los comités nacionales de los países de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, a las personas de los equipos de comunicación de las redes regionales, al equipo del sector principal IVOS en Costa Rica, a las personas que conforman los secretariados de las redes regionales acá presentes y que son parte del consorcio ALEP y Poblaciones Clave, así como también nuestros saludos a la Coalición Latinoamericana para el acceso a las vacunas para el COVID-19 y ONUSIDA. El 12 de marzo del presente año en curso, la revista sobre población y desarrollo de la Universidad de California en Estados Unidos publicaba un importante artículo de investigación correspondiente a la autoría de Patrick Ewelin, conformando además, desde su especialidad en estadística y sociología, una importante reflexión sobre el impacto que había tenido el COVID-19 entre el 2020 y 2021 respecto a la esperanza de vida de la población a nivel mundial. Refiere el artículo que a consecuencia del COVID-19, en todo el mundo la esperanza de vida disminuyó en promedio 2 años. Esta situación no se había visto desde 1950 y refiere al investigador, entre otros aspectos, que el impacto demográfico que ha presentado la crisis sanitaria global entre 2020 y 2021 ha tenido un golpe desigual, pues de entre los 98 países analizados por el autor, solo 8 países perdieron más de 4 años en su esperanza de vida. Bolivia, 4 años. México, 4.0 años. Paraguay, 4.7 años. Perú, 5.6 años. Y Guatemala, 4.8 años. Sumado esto a Rusia con 4.3, Bulgaria con 4.1, Macedonia con 4.1. Como se puede apreciar, de los 8 países mencionados, 5 están en Latinoamérica. Otro estudio publicado el 3 de noviembre de 2021 por la revista demográfica Genius, por 10 académicos latinoamericanos, sugieren que la devaluación en la esperanza de vida fue mucho mayor en 3 países en América Latina, concluyendo que en el caso de México sería de 5.5 años, Ecuador con 7.9 años y México con 10.9 años. Ahora bien, habría que problematizar la conclusión de Patrick Ewelin y de los 10 académicos que he nombrado respecto a otras variables también presentes en América Latina. Véase 2 ejemplos en concreto. 1. En América Latina, el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años o menos, de acuerdo a los estudios y a otras investigaciones, incluso publicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, hay 2 informes, uno del 2015 y otro del 2020, que refieren justamente esta información estadística. 2. Existe un estudio publicado por The Lancet, el 2021, que concluye que a partir del 2017 en adelante, la esperanza de vida de una persona joven que vive con VIH aumentó en 70 años, casi equiparable a un promedio de 78 años en la escala global. Ahora, consecuentemente, si la esperanza de vida disminuyó globalmente por el COVID-19, con énfasis en América Latina, en los ejemplos citados existiría también una modificación. En términos demográficos y sociológicos, tendríamos, por tanto, que la esperanza de vida de una mujer trans se ha bajado a 33 años. Y en el caso de una persona joven viviendo con VIH, a 68 años aproximadamente. Como se puede comprender, el impacto del COVID-19 expone la necesidad de complejizar el análisis demográfico de su impacto en personas con VIH y poblaciones clave, y es justamente por esta complejidad evidente, entre otros aspectos, que el presente seminario latinoamericano es importante y necesario, puesto que más de 20 personas procedentes de 14 países latinoamericanos presentarán ponencias sobre diversos temas en el marco de los objetivos del seminario y nos motivarán a pensar la emergencia global por el COVID-19 desde América Latina
y ese es un valor agregado por el carácter latinoamericano, razón entre otras por la cual se agradece a la Coalición Latinoamericana para el acceso a la vacuna del COVID-19 por haberse sumado desde el primer momento a coadyuvar y cogestionar este importante evento. El VIH es una pandemia, como también lo es el COVID-19, como también lo es la tuberculosis o el virus de papiloma humano o la obesidad mórbida. He aquí una problematización, entonces. ¿Cómo llamar en una sola palabra al choque simultáneo de dos o más pandemias o epidemias? El enfoque médico epidemiológico reconoce únicamente al COVID su carácter de pandemia y evita abordar las circunstancias sociales, políticas y económicas de una población durante un periodo y lugar determinado, que se generan variables importantes en su impacto. La categoría pandemia es insuficiente para explicar y comprender la complejidad del COVID-19. Para las ciencias sociales, a diferencia del enfoque médico epidemiológico, la única palabra que nos permite identificar el choque de dos o más pandemias es la categoría sindemia. En septiembre de 2020, el editor jefe de la revista médica The Lancet, Richard Horton, publica un artículo en el cual señala lo siguiente: la naturaleza sindémica de la amenaza a la que nos enfrentamos requiere un enfoque más matizado si requerimos proteger la salud de nuestras comunidades. Es muy importante el modo en el que afecta a los diversos orígenes sociales, la vulnerabilidad de los ciudadanos de más edad, las comunidades negras, asiáticas, indígenas, trabajadores clave, normalmente mal pagados y con menor protección social. Apuntan además a una verdad que ahora apenas se ha reconocido, a saber que por muy eficaz que sea un tratamiento o una vacuna protectora, la búsqueda de una solución, y remarco, meramente biomédica para COVID-19 fracasará. Y esa sensación de fracaso no es reciente a lo que representa el impacto de esta enfermedad, puesto que un grupo de expertos a petición de la Comisión Europea de Salud elaboró un informe para elaborar el impacto que tuvo el virus de la H1N1. Y miren, una de las conclusiones importantes del informe es que, comillas, se había faltado a una asesoría específica en ciencias sociales, mientras se recurrió inmediatamente a epidemiólogos, virólogos y expertos en enfermedades infecciosas. No pasó inmediatamente lo mismo con otras disciplinas como la comunicación, la sociología, la economía, la filosofía, la ética, cuyo asesoramiento habría ayudado a enfocar mejor la respuesta de esta crisis entre 2020 y 2021. ¿Y qué está pasando con el COVID-19? Una vez más, en América Latina, los gobiernos de América Latina conforman comités técnicos únicamente conformados por personas vinculadas a la medicina y a la epidemiología. Y se excluye a diversas ramas del conocimiento presentes en este continente y además se obvia de importar la opinión y el criterio de las comunidades desde el inicio de este aspecto global. La mayoría o la totalidad de quienes estamos parte en este seminario pueden corroborar que ninguno de ustedes ha sido convocado por su gobierno para poder afrontar una política integral en la respuesta al COVID-19. Porque obviamente nuestro conocimiento como activistas, como militantes, como personas vinculadas a diversas ramas sociales, pareciera ser que no es importante. Sin embargo, hemos aprendido desde el VIH en los más de 20 años que lleva como pandemia en América Latina y el mundo, muchas buenas prácticas que muy bien nos hubiera gustado compartir con diversos gobiernos, de izquierda o de derecha, porque en estos temas ciertamente, más allá de las ideologías, todos los gobiernos, aunque defendamos a algunos, han fracasado. Por tal razón, es que en este seminario, personas viviendo y afectadas por el VIH tomarán la palabra. Habrán profesionales de diversas ramas que hablen y compartan con quienes estamos acá sus expectativas, criterios, análisis y reflexiones en torno al impacto del COVID en este continente de América Latina. Hay que pensar el mundo desde América Latina y por tanto también
dejando este lastrero discurso de subdesarrollo, de tercermundismo, en el cual se nos engloba el modelo neoliberal para América Latina. Cuando América Latina no es tercermundista y no es neoliberal, dirían algunos, la evidencia es lo contrario. Por tanto, dejemos por favor el lastre de nuestra poca capacidad de autoestima. Y esta es la consecuencia de este seminario, que podamos desde América Latina también educar a Europa, educar a Estados Unidos, y que también piensen que aquí podemos pensarnos desde el COVID con toda la complejidad que ello implica. Por tanto, agradezco a Ana Victoria Moreira, a Sergio Calvo, Adriana Molina, Laura Sánchez, Yari Campos, Maciel Sánchez y Richard Sten, quienes desde diversas funciones y responsabilidades han coadyuvado a que se pueda concretar este seminario. Así pues, dando curso al protocolo establecido, doy por inaugurado el Seminario Latinoamericano de Comunicación e Información Estratégica sobre Prevención de VIH, COVID-19 y el acceso a la vacuna de personas viviendo con VIH y poblaciones clave, este 13 de junio de 2022. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ronald por todo el trabajo y también por este discurso. Y ahora sí, nuevamente le damos el paso al señor Javier Orellana para su presentación en representación de ONUCIDA América Latina. Muchas gracias a todos, todas y todos los que están aquí y también a las personas que nos están acompañando en virtual. Nuevamente, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Javier Arellano. A nombre de la Oficina Regional de ONUCIDA, nos place muchísimo estar aquí con ustedes acompañándoles esta mañana. Me da mucho gusto saludar a muchos, a muchas amigos, amigas, conocidas, compañeros de diversas jornadas y de diversas luchas esta mañana y estar aquí juntos en Costa Rica. Como se me pidió, a continuación quisiera muy rápidamente hablar con ustedes acerca de los derechos humanos. No tengo mis lentes, entonces no veo. De los derechos humanos al centro de la respuesta al VIH y en el contexto de la pandemia de COVID-19, que es lo que queremos platicar al respecto este ratito. Ronald ha hecho ya una excelente introducción para en realidad de muchos de los temas que quiero hablar, y más bien mi presentación va a estar muy centrada en VIH, COVID-19 y los derechos humanos, cómo interactuaron durante esta pandemia y qué pensamos al respecto de la misma. Como sabemos, la pandemia de VIH sigue siendo una crisis mundial agravada por las desigualdades, que constituyen un desafío para llegar a las metas del 95, 95, 95 o también para las metas que nos hemos planteado para el 2030. Efectivamente, como Richard lo dijo, en América Latina, no solo en esta región, sino en muchas regiones del mundo, muchas personas siguen muriendo por causas relacionadas con el SIDA, por causas absolutamente prevenibles, y ahora más en el contexto de una pandemia de COVID-19, se han conjugado estas sindemias para tener repercusiones, mayores repercusiones, particularmente en las personas que están en mayor vulnerabilidad. En la región de América Latina y el Caribe, además de la pandemia de VIH-Sida, ahora de la pandemia de COVID-19, tenemos una pandemia de estigma y de discriminación que cobra más vidas o las mismas que cobra la pandemia de SIDA, porque evita que muchas personas no se acerquen a los servicios de salud, no accedan al tratamiento antirretroviral cuando está disponible, o en general no puedan tener acceso a servicios de salud oportunos y gratuitos para poder atenderse. Como sabemos también, en nuestra región, el estigma, la homofobia y la transfobia continúan de manera muy presente y cotidiana todos los días. Tan cotidiana que en muchos de los diarios que vemos, ya sea virtualmente o antes como se utilizaba en papel, hemos dejado de ver las noticias como la de Samantha, o las noticias como la de Andrea González, o las noticias como la de Ceci Caricia. Pasan desapercibidas después de tantas muertes de mujeres transgénero en nuestra región. Esta es una epidemia que no ha acabado y que por el contrario aún continúa siendo muy vigente. COVID-19 ha impactado seriamente la respuesta al VIH
Y en realidad no estamos seguros de las implicaciones que esto va a tener para la detección y para la atención del VIH. Sabemos que muchos de los esfuerzos que se dedicaban al VIH se han dedicado a los esfuerzos de COVID-19. Por ejemplo, muchos programas nacionales de SIDA que tenían experiencia trabajando en la respuesta al VIH-Sida se han tenido que dar respuesta ahora a la pandemia de COVID-19. Pero también sabemos, y tenemos 40 años de aprendizaje, que la innovación y la participación comunitaria es una manera muy efectiva de mitigar el impacto de no solo la epidemia de VIH-Sida, sino también de la epidemia de COVID-19. Con estas palabras quisiera ir poniendo el escenario, ir planteando el terreno de lo que me gustaría hablar con ustedes en esta breve intervención. Sí, ya son casi 40 años de la respuesta al VIH-Sida. No voy a explorar con mucha atención esta diapositiva que dejaré para que ustedes la puedan mirar, pero me gusta mucho porque podemos ver en este gráfico cómo desde el surgimiento de la pandemia, cómo se transformó con el advenimiento del tratamiento antirretroviral hasta la pandemia que conocemos el día de hoy. Efectivamente ha habido muchísimos cambios, ha habido el compromiso político de algunos países y de algunos estados. Ya se mencionó, por ejemplo, la derogación de patentes para tratamientos antirretroviral, por mencionar un ejemplo que marcó un hito a nivel regional. Pero estamos muy conscientes, muy claros y muy seguros que aún persisten muchísimos desafíos en la región. Uno, como ya se mencionó, por supuesto, que la profilaxis preexposición esté disponible para todas las poblaciones clave que así lo requieran, cuando lo requieran. Esto es algo que está sucediendo solamente de manera excepcional en algunos de nuestros países. Efectivamente, en ONUCIDA estamos haciendo todo lo posible para avanzar también en ese camino. Y no solo en ese, sino también en innovar en algunos otros tratamientos preventivos que puedan ser diferentes, que puedan plantear diferentes maneras de interrumpir la transmisión del VIH. También quisiera decir en esta diapositiva que para mí, como ya lo he dicho en otros foros, es increíble que en casi 40 años de una pandemia de VIH-Sida no tengamos ningún medicamento y mucho menos una cura. ¿Cómo es posible que hayamos podido lograr una cura y un medicamento para el COVID-19 en menos de 2 años y en 40 años de la respuesta al VIH-Sida no tengamos nada? Como dicen los y las jóvenes con los que yo trabajo, necesitamos la cura ya. Efectivamente, como ya mencioné, ha habido distintos avances tecnológicos del compromiso político. Pasamos de hace muchos años de no tener ningún tratamiento antirretroviral. Cuando yo empecé a trabajar en la respuesta al VIH-Sida, no existía el tratamiento antirretroviral. Prácticamente hacíamos cosas para amortiguar lo que le decíamos en aquel momento, los efectos secundarios derivados por la infección por el VIH. También hemos visto que hemos avanzado en algunas cosas como la tecnología. Por ejemplo, hace algunos años yo tengo muchos amigos que viven con VIH y recuerdo literalmente tomaban 15 o 16 cápsulas diarias para prevenir el VIH. Eso ha avanzado de manera espectacular hasta el día de hoy, que tenemos nada más 1 o 2 cápsulas diarias, y avanzará mucho más en el futuro cercano, en donde esperamos tener un tratamiento antirretroviral disponible que también preverá que muchas personas tengan un mejor apego y adherencia al tratamiento. Sí, hemos tenido estos avances, pero ¿qué ha pasado con el estigma y la discriminación en nuestra región? Y sobre todo, ¿qué ha pasado con los derechos humanos? Este es el centro principal, estas son las preguntas principales de mi presentación, y sin embargo les advierto que tampoco tenemos todas las respuestas, sino que lo que se trata aquí es de debatir acerca de lo mismo. Hace tiempo, a finales de los 60s, inicios de los 70s, pensamos que finalizaba un ciclo de estigma y discriminación entre algunas poblaciones clave. Particularmente voy a hacer aquí alusión a un movimiento en particular. Pensamos que esto se había acabado y que no había forma de revertir esta situación. Nos equivocamos. Hace un año o un par de años vivimos las atrocidades, particularmente en Estados Unidos, acerca del Black Lives Matter, es decir, de la vida de las personas de color importan tanto como las vidas de cualquier otras personas. Nunca pensamos que desde que
en los 60s este movimiento cambió, jamás pensamos que regresaría, y regresó. Un poco antes de la pandemia hubo un movimiento muy importante que se generó, por supuesto, en Estados Unidos, pero que en realidad motivó muchas respuestas en la región. Me hizo pensar también en Colombia, en muchas protestas que se vivieron en muchos de nuestros países, en México, inclusive en Costa Rica recientemente con respecto a la COVID-19, pero también al estigma y a la discriminación. Por lo tanto, me gustaría hablar entonces de algunos datos duros, que aunque las cosas hayan cambiado mucho, veamos algunos datos que no han cambiado tanto. El 21% de las personas que viven con VIH se le ha denegado actualmente el acceso de salud en los últimos 12 meses. 4 de cada 6 personas que viven con VIH se han reportado forzadas a recibir un tratamiento médico. Por ejemplo, esto es muy común entre las mujeres que viven con VIH cuando son forzadas a tener una esterilización forzada. 26% de mujeres que viven con VIH se han visto forzadas a tener un método anticonceptivo, y la población LGBTI informó de una incidencia considerable de mayor violencia en el lugar de trabajo en comparación con los trabajadores no LGBTI, así como mayor discriminación y estigma en la educación y, por supuesto, en el acceso al empleo. Según el Stigma Index que se realiza en muchos de nuestros países, más del 50% de despidos del trabajo, de despidos laborales, estoy hablando de un reporte que publicamos en el 2021, estuvo relacionado a las causas relacionadas con el VIH. Es cierto, muchas personas siguen siendo despedidas hoy en día simplemente por vivir con VIH. En algunos países con datos recientes, más del 50% de personas de 15 a 49 años tenían aún actitudes discriminatorias hacia el VIH. En una encuesta realizada hace 2 o 3 años, por ejemplo, en la Ciudad de México, 1/3 de personas reconocían que no querían vivir con una persona que vive con VIH dentro de su misma casa. Asimismo, las personas LGBTI reportan un alto grado de violencia en sus sitios de trabajo. Hay todo un estudio que ha hecho Arturo Mercado en Argentina acerca de cómo son las personas discriminadas en los ambientes laborales. Y aún hoy, 47 países mantienen la vergonzosa cifra de restricciones de acceso a su país, a su territorio, para aquellas personas que viven con VIH. ¿Cómo se transformó la respuesta al VIH-Sida con el COVID-19? Bueno, se transformó radicalmente. A raíz del temor y la incertidumbre que surgen durante una pandemia, se produce muy rápidamente una sensación de estigma y discriminación, particularmente hacia algunas poblaciones. El estigma que surge en las pandemias puede exacerbar, por supuesto que exacerba las desigualdades existentes, las relacionadas con la situación económica, la ocupación, el género, la condición de migrante y la orientación sexual. Por decirles un dato, en una encuesta que realizamos en el Grupo Interagencial de Juventud, en el 2020, cerca del 70% de los jóvenes y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe habían perdido el trabajo o habían perdido el acceso a algún trabajo remunerado con respecto a la situación de COVID-19. ¿Por qué? Porque muchos y muchas de ellas trabajan en el comercio informal. Muchos y muchos de ellos tenían que salir a buscarse la vida en las calles. Las personas, por ejemplo, que realizaban trabajo sexual no podían salir en ambientes restringidos y restrictivos, en donde no podíamos ni siquiera salir a las calles. Y así muchas formas de estigma y discriminación surgieron también con respecto a la COVID-19. Cuando surgieron estos estigmas y discriminación, yo sentía un déjà vu tan parecido cuando empezó la epidemia de VIH. Se ha observado la presencia de estigmas específicos para ciertas condiciones de salud. Los brotes de ébola, del Zika, de H1N1. Yo recuerdo que cuando fue la pandemia de H1N1, yo trabajaba en la Clínica Condesa, que es un lugar de atención para personas que viven con VIH en la Ciudad de México. Nos dimos a la tarea de ir a los centros de reclusión para detectar casos de VIH-1 y todavía tengo muy marcado, además de una Ciudad de México absolutamente cerrada, el miedo que sentíamos terrible por no conocer efectivamente qué pasaba con la epidemia H1N1. Eso también nos pasó con el COVID. Y se ha observado la presencia de un estigma específico para ciertas condiciones. Actualmente estamos hablando ya de manera muy estigmatizante de un nuevo padecimiento que se le conoce como la viruela del mono y que muchos ponderamos por cambiar, por cierto, su nombre. La anticipación de estos estigmas que va a aparecer, por supuesto, en todas las
pandemias es importante para poder prevenirlas. La xenofobia se ha dirigido también para aquellas personas que son malas y que vienen de otros países portando otros virus, no solo el de VIH, sino también el de COVID-19. Y las personas que se han recuperado de COVID-19, pero también algunas personas que ya vivían de por sí un estigma y discriminación, como vivir con VIH, han sido objeto de más abusos verbales y físicos. En varios países, las personas que viven con VIH se les ha obligado a revelar su estatus serológico cuando solicitan servicios de VIH. Así como que la violencia, no solo entre las mujeres y las personas pertenecientes a las poblaciones clave se ha aumentado, sino que definitivamente se ha recrudecido. Durante la pandemia, muchas personas tuvieron que vivir enclaustrados y enclaustradas con sus agresores cotidianos y estar ahí, y no había nada que hacer ni para dónde ir. Efectivamente, muchas de estas cosas que pensamos que no volverían están regresando con más fuerza. Y quisiera ya en la parte casi final de mi presentación decirles, en estos casi 40 años, efectivamente ha habido muchísimas cosas que han cambiado, pero algunas cosas que no. Me gusta mucho traer esta diapositiva de esta revista Enquirer de 1985, en donde hablaban de aquel actor que murió por SIDA, Rock Hudson, y en donde lo obligaron, o él quiso, hablar acerca de su diagnóstico. Y veamos qué dice la prensa en 1985, la historia real, las razones choqueantes por tener SIDA. Linda Evans, otra actriz, algunos de ustedes son muy jóvenes y no se acordarán, estaba aterrorizada por haberle besado. Era 1985. 30 años después, muchos años después, en el 2015, la misma revista vuelve a publicar una portada tan aterradora como aquella de hace muchos años con Charlie, un actor de nombre Charlie Sheen, quien se vio obligado, forzado, porque lo estaban chantajeando, a revelar su estatus serológico. Lo más aterrador entre ambos ejemplos es que en estos 30 o 40 años, como ya recapitulé, ha habido avances tecnológicos, ha habido compromiso político, pero tal pareciera que el estigma y la discriminación es algo que llegó para quedarse y no ha cambiado absolutamente nada, particularmente en nuestra región. Es más, pareciera que se ha recrudecido con la llegada de algunos gobiernos muy alineados a algunas organizaciones muy conservadoras. Entonces, lejos de estarse yendo el estigma y discriminación, prácticamente se ha venido a quedarse en nuestra región. Y es de esto de lo que debemos debatir durante este par de días, de los derechos humanos, de los pasos pendientes que nos quedan para poder hacer una transformación. Tengo varias diapositivas más que por motivos de tiempo ya no voy a presentar, pero simplemente quería decir que para buscar una mira en el horizonte para acabar con el estigma y la discriminación, por primera vez ONUCIDA tiene unas metas relacionadas con el estigma y la discriminación que las voy a dejar aquí para su revisión, y estas metas se conocen como las metas del 10-10-10, están encerradas en este círculo rojo que me quedó muy feo, pero que pueden ver ahí específicamente, cuáles son con mucho mayor detalle. Tenemos también formas de cómo medirlas. Recientemente en un seminario en Cartago, aquí en Costa Rica, alguien me preguntaba cómo se van a medir estas metas. Ya tenemos también la manera de medirlas. En fin, en mi recta final quisiera simplemente recapitular en algunas cosas. Tenemos varias lecciones, 4 que voy a dejar aquí para que ustedes puedan concluir, pero sí quisiera tener algunas conclusiones, si me permiten, rápidamente en 2 diapositivas. En este momento nos enfrentamos a una situación imprescindible y altamente dinámica como comunidad global. Nunca habíamos vivido, o al menos desde hace medio centenar de años, una pandemia tan radical como fue la de COVID-19. Cobró la vida de muchas personas vulnerables, no solo de las personas que conocemos, sino también de muchas personas que viven con VIH. Yo recuerdo que tuvimos reuniones, por supuesto, electrónicas durante la pandemia de COVID-19, y recuerdo a una colega, particularmente de Perú, que me decía, las personas están muriendo en la calle y están los cuerpos ahí y tenemos que elegir qué hacer, si morimos de hambre o si morimos de COVID-19.
Esta situación afortunadamente parece estar cambiando con respecto al COVID-19, pero sí, efectivamente hay un gran porcentaje de personas en nuestra región que no están vacunadas, y si trasladamos eso a otras regiones como África, es espectacularmente bajo el número de personas que, por ejemplo, en el continente africano han tenido acceso siquiera a la primera inyección contra el COVID-19. Sin embargo, la apuesta, como hemos visto, ha sido que la solidaridad, el apoyo y el poder de las comunidades en la epidemia del VIH también responden a la pandemia de COVID-19. La respuesta no tiene que ser el miedo y el estigma. En esta misma encuesta de jóvenes que realizamos por el Grupo Interagencial de Juventud y que fue respondida por más de 7,000 jóvenes y adolescentes de la región de América Latina y el Caribe, una cosa que a mí me dejó muchísima esperanza es que las personas de la población LGBTI, los más jóvenes, son también las personas que más participaron en la respuesta al COVID-19. Fueron quienes se organizaron para hacer llegar el tratamiento antirretroviral a las personas que no podían salir y fueron uno de los grupos verdaderamente más resilientes y que mostraron muchísimo mayor apoyo que, en comparación que en otros. Eso es una nota que a mí me da esperanza. Necesitamos, por supuesto, construir una cultura con mayor solidaridad, con mayor confianza y con mayor amabilidad. El empoderamiento y la orientación en lugar de restricciones tiene que garantizar que las personas puedan actuar sin temor alguno. En algunos países de la región, particularmente tengo los ejemplos concretos de Panamá y de Bogotá, algunas personas no podían salir a la calle debido a su apariencia de género. En Panamá podíamos salir 2 horas al día los martes y los jueves estrictamente cuando inició la pandemia. ¿Qué pasaba con las mujeres trans? ¿Cómo le hacían para poder salir a comprar el supermercado? Bueno, algunas pocas se atrevieron a salir e incluso hubo algunas personas en la cárcel. Seguramente Luisa y Yari, mis colegas de Panamá, tienen muchos más ejemplos al respecto, y Luisa me comentaba que en realidad no fue un único caso aislado, sino que hay decenas de casos de personas que fueron puestas en la cárcel debido a estas condiciones en Panamá. En última instancia, y para terminar, pensamos que la respuesta más efectiva y sostenible es sobre todo una respuesta muchísimo más humana. Muchísimas gracias y dejo aquí algunas fuentes de información por si quisieran profundizar en todo lo que presenté en mi presentación. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos la participación del señor Javier. Muchísimas gracias. Y en esta nota reflexiva vamos a dar cierre a la inauguración de este seminario latinoamericano sobre VIH, COVID-19 y poblaciones clave. Tendremos un receso de unos 20 minutos. Entonces, les agradecemos que vayamos, tomemos un cafecito, nos relajemos y luego regresamos. Nuevamente, muchas gracias a todos, todas y todos por estar aquí.